José Luis Esper, ¿cómo está? Roque Galeano lo saluda desde Tucumán. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por este contacto. Bueno, vamos ya a 53 días de cuarentena, mencionaba yo. ¿Cómo se traduce estos 53 días en economía? Bueno, te diría que estamos amasando una crisis económica de proporciones muy, muy serias. Yo creo que el gobierno se va a arrepentir de haber subestimado el gravísimo problema que trae como consecuencia la cuarentena y haber extendido en exceso una cuarentena sin ton ni son, digamos, ¿no? La poca seriedad y profesionalidad con lo que se ha hecho esta cuarentena va a provocar una crisis económica de proporciones, con una caída del producto gigantesca, una suba del desempleo también gigantesca, una suba de la pobreza también muy importante. Ya estamos viendo que el dólar está volando, estamos con niveles de brecha cambiaria récord histórico de brecha cambiaria y récord histórico de un hecho lamentable como es una brecha cambiaria, ¿no? Los dólares libres, o sea, blue o blanco, son el doble casi del dólar oficial. Esto va a complicar las cuentas externas y los externos. Así que, bueno, el gobierno lamentablemente se equivocó feo en dos temas vinculados con la cuarentena. El primero fue no haber tomado medidas inmediatas de salvataje del sector privado. Prácticamente tardó un mes en que alguna de las medidas de salvataje, poco agresivas, poco profundas, poco generosas de trabajo con el comerciante, el industrial, el autónomo, el monotributista, el asalariado, tardaron mucho en llegar. El presidente, de una manera rara, tomó como una chicana prácticamente la preocupación que muchos le mostramos con su despreocupación por la economía en un contexto de cuarentena, preocupación que debería ser obvia en cualquier gobernante, porque si uno pone a la gente que está trabajando, al empresario, al comerciante, a encerrarse en su casa, obviamente que la gente se va a fundir. Entonces, lo que hace todo gobierno razonable, el Alberto Fernández claramente no lo es apenas se toman medidas que implican la destrucción de los comercios, de las industrias, los estados hayan excusas. Primero tratan que la cuarentena dure lo menos posible, porque la gente tiene que volver a trabajar para no fundirse. No hay solución a la quiebra de las empresas y de los comercios a que vuelvan a trabajar. Entonces las cuarentenas duran lo menos posible. Si después el virus rebota, se volverá la cuarentena dura, pero las cuarentenas van de a poco, no de todo o nada, sin ton ni son como acá. Y la otra cosa es que mientras dura la cuarentena, los gobiernos toman medidas muy agresivas de salvataje del sector privado, de la gente de trabajo. El sector privado no es un enteluche, el sector privado es la gente de laburo. Son los patrocinantes tuyos, los chicos que están detrás de la consola, no sé, el transporte público que te pone en la puerta, etc. Así que te diría, vamos a una situación económica compleja, fruto de la poca seriedad y profesionalidad como se hizo la cuarentena, o el objetivo de un objetivo deliberado del gobierno para gobernar en un país pobre, basado en fábricas recuperadas, los piquetes, las cooperativas. No lo sé, esa parte no la sé. ¿Cuán deliberado es esto? Pero que vamos a una situación económica complicada, no te quepa la menor duda. Ahora, José Luis, por ahí, por acá, distintos referentes, ayer charlábamos con Filmus, nos decía, no hay economía sin salud, hay que mirar Brasil, hay que mirar Estados Unidos y otros países más donde no se aplicó cuarentena y hoy tienen un número alto de contagiados y de muertes. ¿Qué respondes a eso? Mira, a ver, la primera cosa que respondo es, ninguno de los países, de los 193 países que están en el fondo, donde prácticamente todos han tenido algún nivel de contagio, tienen la fórmula mágica para esto. Todos están abordando el problema de la manera que menos mal les sale o que mejor les sale. Por lo tanto, yo le diría a Filmus que se calmen un poco con este fanatismo por cuarentena, porque al mismo tiempo la cuarentena funde a la gente de trabajo, y quiero ver qué van a hacer desde el gobierno de Filmus con el tendal de empresas, comercios, trabajadores, desempleados que vamos a tener.
O sea, por ahora el gobierno está eufórico porque se está notando un poroto razonable, objetivo y en mérito del gobierno, que tenemos, no sé si bajo nivel de contagio, porque no se está testeando a nadie, pero sí pocos muertos como consecuencia del coronavirus. Es un mérito indiscutible del gobierno. Pero guarda, esto no se trata solamente de salud, sino que se trata de salud y economía. Y cuando probamos el capítulo económico, todavía no estamos viendo lo peor, pero se está amasando una tormenta económica gigantesca. En los lugares donde la cuarentena ha sido más blanda, obviamente mayor nivel de contagio, mayor nivel de muertos, las economías no están cayendo lo que está cayendo Argentina, no está cayendo eso. Las caídas del PBI americano, inglés, comparando abril-mayo contra abril-mayo del año pasado, guarda porque esta comparación es crítica, comparar este mes contra el mismo mes del año anterior, estamos viendo caídas de entre 4 y 5% del PBI, cuando en Argentina, abril-mayo, la caída piso es del doble de ese número, del 10%. Entonces, cuidado que acá hay una película que todavía no se filmó, que son las consecuencias económicas de nuestra cuarentena. Y yo ahora la cosa que agregaría es, mire, una cosa que hay que preguntarse es, ¿tenemos realmente tan pocos infectados de coronavirus o eso es como consecuencia que no se está testeando a nadie? Porque yo le diría a Argentina, si hacemos un ranking mundial de los que menos testean a los que más testean, Argentina es lo que menos testea. Por lo tanto, es fácil tener pocos infectados si usted no testea a nadie. La pregunta acá es, dado que no hay duda que no estamos testeando a nadie, es ¿por qué se testea tan poco? Claro. Aprovechando este contacto, vamos a hablar del cáncer que tiene nuestro país, que es la inflación. Los índices indicarían que la inflación bajó, pero ahora los precios, cuando uno va al súper, José Luis, uno se encuentra con una realidad totalmente distinta. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque uno cuando va al súper compra alimentos, básicamente, y los alimentos han seguido subiendo. Cuando uno habla de inflación, la inflación tiene adentro alimentos y un montón de servicios que están congelados. Está congelado el precio de la nafta, está congelada la medicina prepaga, está congelada la educación. O sea, está casi todo congelado, solo alimentos, que es lo que uno compra en el supermercado. Y ahí la gran diferencia entre lo que pasa con la inflación de alimentos y lo que pasa con el índice de inflación, que contiene un montón de otras cosas que están congeladas. Claro. Ahora entiendo, porque también desde sectores afines al gobierno dijeron, bueno, por lo menos la inflación está bajando, obviamente producto de esta recesión, pero no entendía por qué uno va al súper y se encuentra con esos precios. Yo te voy a agregar un motivo adicional de por qué la inflación de abril va a dar baja. Vas a ver que a fin de año vamos a tener una flor de inflación de nuevo. El otro motivo, además de toda la cantidad de cosas que están congeladas, es que la montaña de dinero que ha emitido el gobierno para financiar su déficit fiscal, cosa que va a impactar en la inflación, porque ya está impactando en el dólar con una brecha récord histórica, es que todavía estamos todos encerrados en nuestra casa con la cuarentena. Apenas ese dinero empieza a circular un poco, vas a ver que la inflación se va a ir acelerando. Claro. Y esta brecha que mencionaba justamente del dólar, que hoy tuvo su pico máximo, el dólar blue en 133 pesos, ¿cómo va a impactar en el mañana, en lo inmediato? Bueno, en lo inmediato de a poco vas a tener un proceso, como siempre ocurre cuando las brechas son tan grandes, ¿te imaginas vos sos exportador y ves el dólar libre en 130 y el dólar oficial, el que te pagan a vos en 70, que además tenés que sacarle las retenciones. O sea, cobrar un dólar de 35% menos de 70, tenés que te cobrar un dólar de 70 menos 20, te un dólar de 50. Hoy es el dólar libre en 130 y el dólar que a veces pagan como exportador es 50. ¿Qué haces vos? Y te quedás con la mercadería en la mano, porque primero que es tuya, vos la cosechaste, vos la sembraste, vos la cosechaste, la mercadería es tuya, no es del gobierno. Y veo que te la quedás, a ver si algún día devalúan. Esto siempre ocurrió en el pasado. ¿El importador qué hace? ¿El importador qué hace? Y si ve el dólar para importar en 70 o 70, arancel, el dólar más el arancel, en 80.
pero el dólar libre a 130. Agarrá y tratá de comprar la mayor cantidad de divisas posible para hacerte la divisa y para importar ya y ahora, antes que devalúen y se acorte la brecha. Así que vas a empezar a tener ese problema. Por eso el gobierno está pensando en poner precios de referencia de exportaciones e importaciones para que no, ¿viste? Así que se te empieza a complicar con este nivel de brecha. Se va a complicarte hacia adelante, no hoy, en el segundo semestre te empieza a complicar la inflación. Sí te empieza a complicar también en el segundo semestre el nivel de reservas, el flujo de reserva del Banco Central, porque el exportador tiende a subfacturar exportaciones y el importador a sobrefacturar importaciones. Claro, claro. José Luis, te agradecemos mucho como siempre.